¿verdad? Bueno, pues como veis vamos a hablar un poquito del colesterol, de la influencia de los radicales libres sobre el colesterol y qué es eso de las estatinas, de los que tanto se habla últimamente, qué son y por qué están tan utilizadas y tan prescritas últimamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del colesterol, qué funciones tiene el colesterol, que parece que el colesterol solo tiene funciones malas, solo nos hablan mal del colesterol, lo ponen a parir al pobrecito mío. Si es tan malísimo como lo pintan, que parece que cuando uno tiene el colesterol un poquito elevado le van a dar los 1000 males, va a tener como 4 infartos, 7 anginas de pecho, va a ser obeso, diabético, hipertenso y va a tener síndrome metabólico seguro, ¿vale? Vamos a ver si es verdad que hay un colesterol malo y uno bueno, a ver si eso es verdad o no. Y también vamos a hablar de si existe una estatinización de la población, es decir, si esas estatinas se están prescribiendo más de lo normal o no, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se sintetiza el colesterol y para qué lo necesitamos. Pues como veis, el 15 o el 30% del colesterol sanguíneo va a venir de la dieta. ¿De qué parte de la dieta? Pues fundamentalmente de alimentos de origen animal. La carne, el pescado, los huevos, los lácteos, los derivados lácteos. Y este colesterol se absorbe por el tubo digestivo, en el intestino, en forma de triglicéridos, recogido por los kilomicrones, que lo transportan a la circulación linfática, de ahí pasa a la general y de ahí al hígado y al resto de los tejidos, ¿vale? El resto, el otro 70-85%, pues lo secretamos nosotros, lo secreta nuestro hígado a partir de una sustancia que es una molécula que se llama la acetilcoenzima A, ¿vale? Y esa acetilcoenzima A procede de los azúcares, de los ácidos grasos, de los aminoácidos, con lo cual nos aseguramos una producción continua del colesterol. Nos podemos imaginar que si el organismo tiene una alta disponibilidad de colesterol es porque ese colesterol es importante. Y luego también tenemos una pequeña síntesis, muy pequeñita, en otros tejidos. El intestino, la corteza suprarrenal, la piel, la cual es muy importante ese colesterol de la piel para luego obtener la vitamina D, en la arteria aorta, etc. La regulación de la biosíntesis del colesterol es un poco compleja y se sigue estudiando, ¿vale? Hay mecanismos que ya se conocen, pero hay otros que todavía están ahí un poco, Parece que va a depender de la propia cantidad de colesterol que tenemos en sangre y de los metabolitos intermedios que hay por ahí que actuarían sobre las enzimas que regulan el proceso bioquímico, ¿de acuerdo? El proceso bioquímico es este, ¿de acuerdo? O sea, se trae como un poco raro. La acetilcoenzima A, a través de una enzima, se va a transformar en hidroximetilglutarilcoenzima A. A través de otra enzima, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que es la enzima que van a bloquear esas estatinas, ¿vale? Va desarrollándose toda la cadena metabólica. Pirfosfato de geranilo, el pirofosfato de farnesilo, el escualeno y finalmente el colesterol, ¿de acuerdo? Quedaros con el dato, que como veis por ahí, del farnesil pirofosfato, o sea, del pirofosfato de farnesilo, veis ahí que se obtiene la ubiquinona o la coenzima. Quedaros con ese dato, ¿vale? Luego ya hablaremos de ello más detenidamente. Lo que sí está claro, hay algunas cosas claras, que más que otras, es que el exceso de grasa de la dieta sí que va a tener una trascendencia en los niveles plasmáticos de colesterol, ¿vale? Que las grasas saturadas, la mantequilla, las carnes, los productos lácteos, los embutidos, la fritanga, la comida chatarra, la bollería, todo eso, lo van a elevar de forma importante al elevar la acetilcoenzima A a nivel del hígado, es decir, el precursor, el que inicia la cadena metabólica, ¿vale? Y que las grasas poliinsaturadas, los aceites vegetales, las semillas, los frutos secos, los pescados azules, pues parece que disminuyen moderadamente ese colesterol. Y cuando digo moderadamente me quedo corto, es bastante moderadamente, bastante menos de lo que parece. Moderan, pero menos de lo que la gente pensaba en principio, ¿vale? Entonces, ojo a la dieta principal. O sea, de nada vale que yo intente, no, voy a cuidar el colesterol, pero me estoy poniendo morado de comida chatarra, como carne a todas horas, no como verdura, no como fruta, o sea, me estoy poniendo pues como aquí el señor Dragón morado, a casquería y a carne, pues los niveles de colesterol lógicamente van a empezar a aumentar. Y como luego ya veremos, nuestro organismo no puede degradar el colesterol. Luego lo vamos a ver. ¿Qué funciones tiene el colesterol? Que a priori todo es malo o malísimo.
Pues nada más lejos de la realidad. El colesterol es el principal componente de nuestras membranas celulares. Las membranas de nuestras células tienen una doble capa lipídica cuyo principal componente es el colesterol. Luego es la envuelta de nuestras células. Sin esa doble capa de colesterol nuestras células se morirían. Es indispensable para la formación de los ácidos biliares. Esos ácidos biliares que salen de la vesícula, que van al intestino y que nos van a permitir la digestión de las grasas y la absorción de las vitaminas liposolubles, de la vitamina A, de la D, de la E y de la K. Son muy, muy importantes en nuestro cuerpo. Es imprescindible para la formación de ciertas hormonas, por ejemplo las sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona y las hormonas de la corteza adrenal, la corteza suprarrenal, como el cortisol, que es lo que nos mantiene un poquito despiertos, y la aldosterona, que nos regula nuestros niveles de líquido en el cuerpo. Y también para las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Sin el colesterol no podemos fabricarlas. El colesterol es muy necesario para, como hemos visto antes, ¿no?, para la síntesis de vitamina D. Muy, muy importante. La vitamina D, la vitamina D tiene una estructura muy, muy similar al colesterol. Cuando se aloja en la piel, a través de los rayos ultravioletas, cuando se empieza a sintetizar la vitamina D, ¿no?, por el sol. Pues se ha dicho que el tomar el sol es muy importante, que los países como el nuestro, los países mediterráneos, que tienen mucho sol, pues como que la gente es de otra manera, y es normal, es por esa vitamina D. Pues la vitamina D no solo está relacionada, pero la relacionan, ¿no?, pues efectivamente con la absorción del calcio, con la salud ósea y todo eso, sino también por un correcto funcionamiento del sistema inmune, por la formación de neurotransmisores, por el crecimiento nervioso y por la protección de nuestras neuronas. Para todo eso sirve la vitamina D. Y aparte de todo esto, nuestro cerebro es un 60% de grasa. Si vosotros veis un cerebro, tiene un color amarillento. Desde ese 60% de grasa, un 40% es DHA, ¿vale?, que es ácido docosahexanoico. Ese que tanto es el omega 3, que tanto se habla con las perlitas de omega 3, que es muy, muy importante para el desarrollo del cerebro. ¿Alguien me sabría decir cuál es el alimento en la naturaleza que más DHA tiene? La leche materna. Por eso es tan importante, la lactancia materna. No es solo porque le transmitimos al bebé toda la cadena inmunológica, ¿no?, todos los inmunoanticuerpos, sino también porque le damos una gran fuente de DHA para el correcto desarrollo del cerebro. Y ese colesterol también va a ser muy necesario, pues, para establecer conexiones entre las neuronas, pues para formar la mielina que recubre los músculos, que los protege, y para la correcta transmisión nerviosa, correcto entrelazamiento neuronal y el funcionamiento del cerebro. Entonces, el colesterol, pues lejos de ser malo, es algo que es muy necesario para nuestro correcto funcionamiento, ya no solo cerebral, sino de todas y cada una de nuestras células. Entonces, bueno, esto, siempre que vamos al médico nos dice, ¿tienes el colesterol malo? Fatal, y el colesterol bueno, súper bien. Pues, colesterol bueno, colesterol malo, pues no hay ni colesterol bueno ni colesterol malo. Y ahora lo vamos a ver. Es una forma de hablar, pero es incorrecto. ¿Vale? ¿Qué son el HDL y el LDL? Pues hay 5 lipoproteínas transportadoras de colesterol, y ahí las tenemos, los kilomicrones, el HDL, el LDL, el IDL y el VLDL. Y se clasifican atendiendo a su densidad. Como su propio nombre indica, son lipoproteínas que tienen una parte lipídica y una parte proteica. Se van a sintetizar en el hígado y su función principal va a ser única y exclusivamente transportar el colesterol en sangre. No tienen más, no son ni buenas ni malas, simplemente transportan colesterol. Nuestras células los van a reconocer por unos receptores de membrana, ¿vale? Dentro de estas moléculas lipídicas hay unos receptores que se llaman APOs, a lo mejor os suena, apoproteínas. No nos vamos a meter mucho en la bioquímica, que es muy farragosa, pero digamos que estas lipoproteínas llevan esas APOs, y nuestras células tienen unos receptores de membrana, con unas antenitas en sus membranas, que son los receptores de esas apoproteínas. Correctamente, o sea, por ejemplo, del HDL está la ApoA, del LDL serían la ApoB y la ApoA y la ApoB100. ¿Vale? Esos son digamos, los receptores que tienen nuestras membranas celulares para que cuando pase esa molécula, es captada, absorbida por la célula y capta el colesterol. ¿De acuerdo? Y el metabolismo de estas lipoproteínas pues es bastante complejo. Por un lado,
sufren muchas transformaciones a nivel de los tejidos y luego son reutilizables o no dependiendo de cada tejido. Entonces, bueno, hay que ver cada molécula que es, que las vamos a ver. ¿Qué son los kilomicrones? Pues los kilomicrones tienen origen en el intestino. Esos son los que reciben los triglicéridos de la comida, los recogen en el intestino y ya los transportan por la cadena linfática, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El 90% de lo que transportan son triglicéridos. Contienen una pequeña proporción de colesterol y fosfolípidos y, bueno, como hemos dicho, se originan tras la digestión y absorción de las grasas. Luego esos triglicéridos que recogen los transportan al tejido adiposo, una parte al tejido adiposo donde se almacena, otra parte va también a los músculos porque los triglicéridos son una importante fuente de energía y el restante va al hígado, bien para ser eliminado o bien para seguir formando más lipoproteínas transportadoras. Las VLDL se van a originar en el hígado por el remanente, ¿vale? Y lo que van a hacer es transportar una gran cantidad también de triglicéridos y una proporción un poquito mayor que los kilomicrones de colesterol, ¿vale? De esos triglicéridos también esos VLDL van a transportar esos triglicéridos, esa parte de colesterol, otra vez al tejido adiposo y a los músculos para que se obtenga el ATP, la energía, y al soltar los triglicéridos lo que van a hacer es transformarse en LDL, ¿de acuerdo? Las IDL, digamos, no vamos a hablar mucho de ellas porque tampoco son muy importantes. La IDL, digamos que es el paso intermedio entre las VLDL y las LDL, entonces no son muy importantes. Entonces vamos a hablar del demonio, ¿no? Que son las LDL. Estas son malas, malísimas, horribles, espantosas. Pues no son tan espantosas, son lipoproteínas de baja densidad que han perdido todos los triglicéridos y que solo transportan colesterol y fosfolípidos. Y que son la principal molécula transportadora de colesterol a cada una de nuestras células del cuerpo. Y su función consiste en regular la síntesis de novo en los tejidos periféricos. ¿Qué quiere decir esa síntesis de novo? Pues ahora lo vamos a ver, que cuando hay mucho colesterol dentro de la célula, esa molécula, a través de los receptores, se va a inhibir pues, para que no se fabrique más colesterol, ¿de acuerdo? De forma endógena. Y el HDL, que este es el bueno, ¿no? El bueno buenísimo. Pues este se genera tanto en hígado como en el intestino, más en hígado, contiene una mayor parte proteica que de lípidos y lo que va a hacer que es el barrendero. Este recoge el colesterol sobrante del cuerpo y se lo lleva al hígado para su eliminación. ¿De dónde procede ese colesterol sobrante? Pues de células que mueren, o de ese colesterol que ya el resto de células no quiere porque están muy saturadas de colesterol, entonces pues, el HDL se encarga de ir recogiendo ese colesterol para que no se oxide y llevarlo al hígado para eliminarlo del medio. Es el barrendero, ¿vale? Entonces, bueno, ¿que unos son buenos y otros son malos? Pues no, cada uno tiene su función. Y no son más que lipoproteínas transportadoras, no son nada más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se controla la síntesis de colesterol? ¿Cómo controlamos el colesterol? Pues necesitamos un perfecto equilibrio, muy muy perfecto, entre el colesterol que comemos, entre el que viene de la dieta y el que sintetizamos nosotros. Pues para que no haya un exceso de aporte, para que no haya un sobrante. Pues porque sí se sabe que el exceso de colesterol trae problemas. ¿Cuáles? Pues lo sabemos todos, pues que en las arterias pueden formar placas de ateroma, que en la vesícula biliar puede precipitarse y formar las piedras en la vesícula, o que en las membranas celulares pues puede modificarse y haber una modificación de la fluidez de esas membranas, ¿no? con lo que ello conlleva, que es el transporte de las sustancias al interior de las células, cómo se alimentan, los intercambios celulares. Y luego también la formación de colesterol consume muchísima energía dentro de nuestro cuerpo, consume mucho ATP. Hay tres mecanismos fundamentales que nos van a regular esa síntesis de colesterol. Una es el control de los niveles de esta enzima, de la HMG coenzima de reductasa, ¿vale? Que como hemos visto es la que precipita que la HMG coenzima A empieza la cascada. Entonces nuestro cuerpo, cuando hay mucho colesterol, lo que hace es dejar de secretar esa enzima para cortar la cadena. Sería como una estatina natural, ¿vale? Eso es lo que hace nuestro cuerpo como mecanismo fisiológico. Otro, pues a nivel de la célula hepática, el hepatocito, que es el principal que empieza a formar las lipoproteínas, empieza a secretar otra enzima, que es esa enzima que tiene ese nombre tan largo, acilcolesterol o aciltransferasa. ¿Qué es lo que hace? Pues añadir
hacer un proceso bioquímico que es la esterificación del colesterol. ¿Y qué consigue con eso? Pues eliminar ese colesterol, o sea, transformar ese colesterol en ácidos biliares para poder eliminarlo por vía intestinal. O bien, utilizarlo para formar nuevas lipoproteínas transportadoras. Esa es otra forma. Y luego, como os he explicado, a través de los receptores. Una vez que la célula tiene sus receptores, viene a la molécula, la engloba, come el colesterol, recicla esos receptores, los vuelve a sacar a la superficie para seguir chupando colesterol. En el momento que la célula está plena, inhibe los receptores. Y al inhibir esos receptores, ya no se capta más colesterol. Y entonces, ese es el mensaje que llega para inhibir otra vez esa enzima, la HMG coenzima reductasa. Y otra forma que tenemos es por el barrendero. El HDL va barriendo el exceso de colesterol. ¿Vale? Esos son los mecanismos que conocemos, que regulan la formación de colesterol en nuestro cuerpo. Aquí tenemos un poco el esquema. La vía exógena, los lípidos de la dieta pasan al intestino, los kilomicrones los recogen, dejan los triglicéridos en el músculo y el tejido adiposo y los remanentes van al hígado. Que o bien puede volver a formar sales biliares que irán de nuevo al intestino o empieza a crear las lipoproteínas transportadoras. Las VLDL, las LDL y finalmente las HDL. Ese es el mecanismo, no hay otro. De momento que se conozca. Entonces, ¿qué pasa cuando el colesterol se empieza a acumular? Bien porque tenemos una enfermedad genética, bien porque estamos zampando demasiada grasa, bien porque no hacemos el suficiente ejercicio, porque tenemos una vida sedentaria que no nos permite el quemar ese exceso de grasas y obtener energía. Pues que el ser humano no puede metabolizar el colesterol como hace con otros componentes. De ahí su importancia. No puede degradarlo en dióxido de carbono y agua para poder eliminarlo de una forma normal. Entonces lo tiene que esterificar para hacer las sales biliares, excretarlas a través de la vesícula biliar, mandarlas al intestino y que se elimine a través de las heces. ¿Cuál es el problema de todo eso? Nosotros siempre estamos eliminando sales biliares todos los días, pero el problema es que cuando esas sales biliares llegan al intestino, el 98% son reabsorbidas por nuestra flora y por nuestros enterocitos, que lo vuelven a mandar otra vez a la circulación y vuelve a ir al hígado. Es decir, es un círculo que no excretamos, cuando tenemos un remanente, cuando tenemos un exceso, no excretamos todo lo que podemos y se va acumulando en nuestro tejido adiposo y en nuestros músculos, ¿vale? Y eso, pues, conlleva una serie de problemas que veremos luego. El tener grasas y el tener moléculas, ácidos grasos por ahí circulando, pues nos predispone, sobre todo cuando tenemos dietas altas en azúcares, a que se oxiden y a que den los problemas que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Qué pasa? ¿El colesterol es bueno, es malo, el HDL, el tal? Pues vamos a ver. Cuando vamos al médico, ¿qué nos dicen? Pues que en términos generales el colesterol circulante, cuando es muy elevado, significa que hay mucha LDL y hay poca HDL que lo esté barriendo, ¿de acuerdo? Y a este problema le han llamado hipercolesterolemia. Tenemos niveles altos de colesterol, se llaman hipercolesterolemia. ¿Qué causas? ¿Qué lo produce? Pues muchas. Tenemos fundamentalmente, yo creo que es el más importante, es la dieta. Hay otro que es que tienes esto es genético, es una predisposición genética. Bueno, sí, hay la hipercolesterolemia familiar que se llama, es por un déficit de los receptores de los que hemos hablado antes, entonces nuestra célula no es capaz de captar el colesterol, que se queda por ahí circulando, y entonces aumenta el colesterol en plasma. Pero de esos casos hay 2 entre 100. De cada 100 hipercolesterolemias, solo 2 son producidas por eso. Entonces, tampoco le podemos achacar mucho a eso. Por el sedentarismo, por el estrés, el tabaquismo, la obesidad y ciertas patologías que hacen que se acumule el colesterol, que no haya una buena gestión metabólica del colesterol, como puede ser la diabetes, el hipotiroidismo, la hipertensión, etc. ¿El hipotiroidismo hace que tenga más colesterol? Sí. Las hormonas tiroides tienen una muy importante función en el metabolismo de las grasas. Cuando la tirosina, esa hormona, se deja de segregar, pues lógicamente ese metabolismo no funciona bien y las grasas empiezan a acumularse. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues lo sabemos todos: las placas de ateroma, el aumento de las enfermedades cardiovasculares, cálculos en la vesícula biliar, hipertensión, diabetes, obesidad. Pero como vemos,
Aquí las causas se mezclan un poco con las consecuencias. Entonces, ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿Que tengo colesterol y entonces me pasa esto? ¿O que tengo esto y entonces tengo colesterol? ¿Cómo va el tema? Eso es lo que tenemos que ver. Y ahí es donde los investigadores han empezado a darle vueltas al asunto, ¿no? Entonces, como nuestras células captan colesterol, como captan LDL, tenemos que darnos cuenta de la capacidad aterogénica, de la capacidad de hacer placas de ateroma que tiene el LDL. Si nuestros vasos son capaces de absorber el colesterol, nuestros tejidos son capaces de absorber el colesterol porque lo necesitan. Si hay un exceso y absorbe más de la cuenta, pues lógicamente ese riesgo es real. Pero lo que se dieron cuenta es que hay una parte de ese LDL que es captado, que es aclarado en otros tejidos diferentes y de una forma independiente a los receptores APO de los que hemos hablado. Esos receptores llamados scavengers, ¿vale? ¿Y quiénes son esos tejidos? Pues se trata de nuestras células endoteliales, que son las células que tamizan el interior de nuestros vasos, y los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de nuestros glóbulos blancos que se encargan de limpiar, son los que comen, ¿vale? Macrófagos, fago es fagocitar, ¿no? Se llaman macrófagos porque fagocitan moléculas, fagocitan cosas. ¿Y cuándo hacen eso? Pues cuando esas moléculas LDL están oxidadas. No lo hacen con el LDL nativo, o sea, con el bueno, o sea, con el normal, vamos a decirlo así, sino con el que está oxidado. O sea que tenemos que oxidarlo. Efectivamente. A ver cómo. Por otro lado, para darnos cuenta de que el colesterol no es el demonio que nos dicen, en el 2012, una prestigiosa revista americana sobre el mal de Alzheimer nos presenta una investigación que realizó una clínica americana muy conocida, que es la Clínica Mayo, que revela que los ancianos que llevan una dieta muy rica en azúcares, en carbohidratos, tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar deterioro cognitivo en ellos. Pero que eso no ocurre cuando la dieta es alta en grasas buenas, tienen un 42% menos de posibilidades de desarrollar ese deterioro cognitivo y un 21% menos los que llevan una dieta rica en proteínas, ¿vale? O sea, que parece ser que el colesterol, tenerlo un pelín elevado, sobre todo en población mayor o anciana, parece que no. En el 2006, otra revista prestigiosa americana publica una investigación que dice eso. Los niveles elevados de colesterol total en suero se asociaron con una disminución significativa de desarrollar Parkinson, habiendo una evidencia de relación dosis-efecto. O sea que... Bueno, ya le voy alegrando. Y luego la Lancet, prestigiosa revista de medicina donde las haya, publicó un estudio de científicos holandeses que siguieron un grupo de 724 ancianos durante 10 años. La edad de estos ancianos, la media eran 89 años. En el transcurso de esos 10 años fallecen 642. Pero ven que el incremento de 39 puntos en el colesterol correspondía a una disminución del 15% del riesgo en la mortalidad. Y este estudio no encontró ninguna diferencia entre el grupo de individuos que tenían el colesterol alto y el que los tenía bajos, en cuanto al riesgo de morir por una cardiopatía. Es decir, que los que murieron por una enfermedad cardiovascular, importó poco que tuvieran el colesterol alto o el colesterol bajo, no hubo ninguna influencia. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el LDL? ¿Por qué le atizan tanto? ¿Por qué dicen que es tan malo? Bueno, pues parece que la asociación entre los niveles elevados de colesterol y la patología vascular arteriosclerótica está reconocida. Sin embargo, no se sabe todavía cuáles son los mecanismos a través de los cuales las LDL o esas lipoproteínas transportadoras producen esas placas de ateroma. ¿Por qué las producen, ¿no? Y en esta última década, lo que sí se ha descubierto es que los LDL en su forma nativa, es decir, cuando no están oxidados, no participan en esa formación de la placa de ateroma, sino que es la forma oxidada la que produce, la que está implicada en ese proceso. Esa es la esa, ¿vale? Aquí tenemos un poco la diferencia entre lo que es una nativa y una oxidada. Como veis, la nativa, ese hilito que la recorre, ¿vale?, que es el ApoB, es ese receptor, que como veis tiene unos antioxidantes metidos entre las distintas moléculas de fosfolípidos. Sin embargo, la oxidada carece de esos antioxidantes y carece del receptor ApoB, con lo cual no puede ser captada por las células normales y vaga por ahí por nuestro plasma. Entonces vamos a ver algunos estudios, ¿vale?
nos dicen que hay varios perfiles, han descubierto que hay varios perfiles de LDL, ¿no? Que no solo es la LDL en forma genérica, sino que han descubierto que hay varios subtipos de LDL, entre ellas han descubierto dos, ¿vale? Una tipo A y una tipo B. Pero que parece ser que la tipo B está formada por una serie de moléculas pequeñas y densas que tienen la capacidad, primero, de atravesar el endotelio vascular, es decir, la primera capa de nuestros vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos tienen varias capas de tejido, digamos que son tres, pues la primera capita hay que darse entre la primera y la segunda, ¿vale? No solo eso, sino que además tienen una gran capacidad de oxidarse y una gran capacidad de unirse a los macrófagos, ¿vale? Así pues, los estudios clínicos lo que nos señalan es que el riesgo de enfermedad coronaria es mucho mayor en los sujetos que tienen ese patrón B de LDL. Y lo dicen estos señores que tenemos abajo. Que se unen a los macrófagos, no son los que los comen. Sí, pero luego veremos qué pasa con los macrófagos. Porque los macrófagos, cuando comen ese LDL oxidado, se transforman en células espumosas, que no son nada buenas. Y luego vamos a ver por qué. Y entonces ese evento inicial de oxidación está inducido ¿por qué? Pues por los radicales libres. No podemos detectar en una analítica normal, generalmente, esos niveles de LDL oxidados, no los vamos a detectar, ¿vale? Principalmente porque esos LDL oxidados, muchos son machacados por el hígado. Entonces se llegó a pensar, digo, bueno, si hay LDL oxidados, pero yo no los veo en analítica, ¿qué está pasando? Pues que lógicamente se empezó a pensar que esos LDL oxidados se empezaban a acumular en esa zona de los vasos sanguíneos que hemos visto. Por eso no se detectan. La presencia de los radicales libres y la pérdida de antioxidantes propios son lo que nos van a diferenciar los riesgos cardiovasculares en individuos, fijaros, con o sin hipercolesterolemia. Es decir, se ha visto que el 50%, casi el 50% de los episodios cardiológicos, de infarto, de angina, 50% de la gente que lo sufre no tiene el colesterol elevado, ¿vale? Los niveles de malondialdehído, que es un derivado de los LDL oxidados, observados en sangre y en el tejido aórtico de pacientes con aterosclerosis, sugieren la implicación de los radicales libres de oxígeno en la génesis de la arteriosclerosis por una hiperlipidemia. O sea que al final lo que se ha visto es que son los radicales libres los que van a desencadenar todo el proceso arteriosclerótico, tengas el colesterol elevado o no lo tengas, ¿vale? O sea que tú puedes tener tus niveles de LDL muy bien, pero si tienes un LDL tipo B o lo tienes muy oxidado, tienes mucha más probabilidad de desarrollar un episodio cardiovascular que una persona que no los tiene de esa manera. Y aquí vamos al tema de los macrófagos. Cuando ese LDL oxidado consigue pasar esa primera capa de nuestros vasos y quedarse ahí atrapado, nuestras defensas lógicamente actúan, los monocitos, que son los únicos capaces de atravesar también ese epitelio, van detrás de ese colesterol, se transforman en macrófagos y van a intentar comerse. Y de hecho se lo comen. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se lo comen, ese LDL se oxida todavía más. Y esos macrófagos transformados, que se llaman células espumosas, se le llaman células espumosas porque al atrapar el colesterol, cuando tú lo ves en el microscopio, parece que tienen una forma como de espuma, ¿no? Cuando se aglomeran, tienen forma como de espuma. Empiezan a segregar citoquinas. Las citoquinas son como mensajeros que van a traer más macrófagos todavía. Entonces vienen más macrófagos y siguen comiéndose el colesterol. Y siguen segregando citoquinas, con lo cual siguen atrayendo defensas. Segregan otra serie de sustancias que lo que van a hacer es oxidar todavía más ese LDL colesterol. Van a hacer que traigan plaquetas, van a hacer que venga el calcio y van a hacer que la tercera capa de nuestros vasos sanguíneos, que es la capa muscular, migre fibras a la capa de arriba, con lo cual la parte, digamos, la parte que da la luz del vaso, el endotelio, empieza a fibrotizarse, empieza a hacerse duro. Y ese colesterol que tenían los macrófagos, llega un momento que el macrófago muere y se queda atrapado en ese pequeño espacio y empieza a formarse la télula. Se fibrotiza y se empiezan a segregar otra serie de moléculas que empiezan a traer el calcio y ese colesterol empieza a calcificarse, empieza a hacerse duro. Con lo cual, empieza a formarse lo que es el ateroma per se. Cuando ese ateroma sigue progresando, esa fibrotización de la que hemos hablado se hace muy dura y finalmente rompe. ¿Y qué es lo que pasa? Primero,
que el ateroma, si nuestro vaso era así, esa calcificación, esa acumulación de colesterol, empieza a cerrar el vaso, empieza a ocluirlo, empieza a perder luz, ¿vale? Con lo cual ahí ya puede empezar a haber síntomas. Si yo, esto es fontanería pura, nuestro sistema cardiovascular es fontanería pura. Si yo tengo un vaso y le reduzco la luz, yo lo hago así de pequeñito, cuando tenía que ser así de grande, quiere decir que el tejido que está irrigado por ese vaso está recibiendo menos sangre, y si recibe menos sangre, recibe menos oxígeno. Y si ese tejido es nuestro corazón, pues podéis imaginaros lo que pasa, ¿no? Empiezan los episodios de isquemia, empiezan las anginas, me falta el aire, ¿no? Empiezan esos pequeños problemas. Y si ese ateroma rompe, porque esa calcificación se ha hecho muy dura y finalmente rompe, pueden pasar dos cosas: que se cierre completamente, que se desprenda un trombo y cierre completamente el vaso, con lo cual el infarto ya lo tenemos, o que ese trombo empiece a viajar por la circulación, haciendo una tromboembolia. ¿Vale? Esas son las principales cosas que pueden pasar. Aquí tenemos el dibujo. Vemos como el colesterol, que son esas bolitas pequeñitas amarillas, se meten en esa primera capa. El monocito va detrás, intentando comérselo, se transforma en macrófago y se lo come. Veis ahí la célula espumosa, ¿verdad? Se llena de colesterol y empieza a segregar las citoquinas, más radicales libres, empieza a segregar factor tisular, que es el que hace que las células musculares lisas migren para hacer la fibrosis. El macrófago muere, libera el colesterol y se va haciendo la placa de ateroma. Ese es el mecanismo. Eso es lo que va pasando. Tenemos un antioxidante dentro de nuestros vasos, que es el óxido nítrico, ¿vale? Se supone que es un antioxidante contra el colesterol. Y además desempeña otros papeles, como el mantenimiento del tono vascular. Sobre todo tiene mucha influencia en lo que es la vasodilatación, que es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Al principio, en situaciones de hipercolesterolemia o cuando hay lesiones ateroscleróticas, ese óxido nítrico se segrega un poquito, o sea, crece en su secreción para intentar frenarlo. Pero si hay un exceso de radicales libres y hay un exceso de LDL oxidado, se disminuyen las concentraciones de óxido nítrico, con lo cual ese efecto que teníamos del nítrico se pierde y nos quedamos completamente indefensos contra ese LDL oxidado, con lo cual empieza otra vez el proceso. No tenemos nítrico que nos proteja y el proceso sigue su curso.